En este momento, Radio Vida 1240 AM presenta Micronoticieros Vida. Un bloque de noticias de Nicaragua y el mundo. Micronoticieros Vida. Los oyentes de Radio Vida 1240M, pasamos a presentarles a esta hora noticias del plano local, noticias del plano nacional. Vamos a tener una entrevista con el diputado al Parlamento nicaragüense, Salvador Talavera. Vamos a hablar sobre su testimonio, miembro de una de las iglesias evangélicas de este país. Vamos a hablar también sobre su proyecto, el proyecto político Fuerza Nueva. Y lo tenemos aquí en Cabina Central y queremos darle la bienvenida. Bienvenido, diputado Salvador Talavera, aquí a la cabina central de Radio Vida. Muchísimas gracias, Ronald. Dios bendiga a todos los que están escuchando este programa y espero de que puedan seguirnos sintonizando, que traemos muchas buenas nuevas para la nación, que Dios trae para la nación, no yo, ¿verdad? Y también para el pueblo cristiano, porque obviamente cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, cuando nosotros la activamos, exaltamos y glorificamos el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso pues obviamente estoy seguro que muchos que hoy podrán estar pensativos, algunos con dudas, podrán ver de que todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Amén. Usted dijo en la presentación de este proyecto político del cual hablaremos más adelante, Fuerza Nueva, hay una cosa que usted dijo en el sentido de que en este país propio de nuestra cultura las malas noticias corren como la pólvora, pero no las buenas. Háblenos de su testimonio, ¿qué ha sido de Salvador Talavera en el terreno espiritual, en el plano espiritual, una síntesis de su testimonio? Bueno, vengo de una vida bien complicada del mundo. Fui un hombre que me caractericé por deleitarme al más alto nivel y de manera extrema en los deleites de la carne, valga la redundancia, cuando era y vivía en el mundo. El mundo a mí me dio fama, fortuna y me dio poder. Todas esas cosas yo las dejé el día que tuve un encuentro sobrenatural con mi Creador, el día que mi vida fue transformada de una manera sobrenatural. Vengo de un hogar donde mucho se nos inculcó el ser honrado, el ser trabajador, de una familia muy tradicional de Quilalí, Nueva Segovia, donde siempre nos enseñaron a ganarnos el pan nuestro de cada día. Soy el número 11 de una familia bastante grande. Un poco como la norma en el campo. Obviamente a veces yo le digo a algunos de mis amigos, lo que pasa es que en ese tiempo en Quilalí no había ni televisión y no se escuchaba la radio. Así es que pues el negocio principal y el entretenimiento principal era hacer muchos hijos y por supuesto era de alguna manera también como la mano de obra segura para ir a trabajar a las fincas, ir a trabajar a las labores, en las labores domésticas. Soy el 11 de una familia de 14 hermanos y hermanas. Obviamente, al igual que muchas familias nicaragüenses, mi familia es una de esas familias que fueron severamente golpeados por las diferencias internas de los nicaragüenses, por dirimir las diferencias entre el pueblo de Nicaragua, entre hermanos de la misma nación con métodos violentos. Yo perdí a 2 de mis hermanos en la lucha contra Somoza, perdí a 3 de mis hermanos en la lucha contra los sandinistas, y mi padre, que fue asesinado por causa de que muchos de sus hijos éramos lo que se le denominaba contrarrevolucionarios. Y obviamente yo fui muy marcado por esa guerra. Fui un hombre que salió con mucha sed de venganza. Cuando yo me desmovilicé, aprendí 2 cosas bien importantes. La número 1 era que para mantenerme seguro de cualquier posibilidad de venganza, porque nosotros ya habíamos entregado las armas, tenía que procurar ser una persona siempre pública. Y esa recomendación me la dio unos amigos que eran de las brigadas internacionales de observación militar que habían venido al país para asegurar que el proceso de desmovilización cumpliese con todos los objetivos. Y en ese momento
pues este amigo me dijo, mira, ustedes han sido los responsables de asestar muchos golpes, esto nunca se lo van a perdonar, ustedes son responsables de muchos acontecimientos muy fuertes y de la única manera que ustedes se van a poder librar es manteniéndose público. Y en vista de que vos sos como el más hablador de tus hermanos, el que siempre tenés más posibilidad de mezclarte en los diferentes ambientes, pues te corresponde a vos, porque si vos te fijas, muchos de los principales comandantes de la contra han muerto precisamente porque un día se descuidaron de lo que una vez hicieron. Yo, por supuesto, este hombre me estaba hablando sin él saber, él era un psicólogo militar, pero él no sabía de que eso está escrito en la palabra de Dios. El que a hierro mata, a hierro muere. Ni sabía de que en Gálatas 6:7 declara la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y por supuesto, los hombres y mujeres que anduvimos en la guerra no andábamos disparando flores, ni andábamos sembrando confites, andábamos sembrando odios, rencor, división, indistintamente cuán justa pudiese ser desde el punto de vista humano la causa que uno pudiera empuñar en ese momento. Y la otra cuestión que a mí se me quedó bien pegado fue de que la mejor venganza es la que se hace con una sonrisa. Y por supuesto que comencé a ser una persona con todos los principios maquiavélicos, como decimos en buen castellano, y comencé a maquinar continuamente cómo hacer para vengarme de aquellas personas a los cuales yo tenía señalado que tenían que pagar, principalmente por la muerte de mi padre, principalmente por la muerte de uno de mis hermanos, que ambas muertes habían sido personas que nunca se habían involucrado en la guerra y que nada tenían que ver con el conflicto bélico. No así el caso de mis otros hermanos que habían muerto en la guerra, porque yo era de las personas que siempre pensé, bueno, mis hermanos andaban armados, andaban en un combate, murieron, aunque algunos no murieron directamente en un combate, pero era lo que uno andaba haciendo, o sea, uno mataba o lo mataban. Como profesional de las artes militares, usted sabe eso, usted lo entendía. Exactamente, pero lo que yo no podía aceptar era cómo habían asesinado ni a mi padre, ni cómo habían asesinado a uno de mis hermanos. Y eso había marcado mucho porque era precisamente con el hermano que yo tenía una mejor relación, con quien era más allegado, porque él me miraba a mí como su hijo, además que cumplía años el mismo día que él, así que fui su regalo de cumpleaños cuando él nació. Y esas cosas marcaron bastante mi vida, y por supuesto la fama y la fortuna estaba a la orden del día. Era bien chavalo cuando me desmovilicé, los medios de comunicación me perseguían, siempre estaba dando declaraciones fuertes, virulentas, eso le agradaba a muchos de mis colegas, y poco a poco comencé a meterme en el ámbito político sin quererlo, porque yo era de las personas que creía que los políticos eran tan malos que la única manera que uno podía decir que un político era bueno era pegándole un balazo y enterrándolo boca abajo por si acaso quería resucitar. Esa era mi manera de pensar. Yo nunca en realidad me imaginé que un día yo iba a ejercer la política, ni mucho menos las cosas que Dios me iba a tener preparadas, porque obviamente, aunque mi madre cristiana, yo una vez había conocido el Evangelio, pero no hay cosa peor que alguien haber conocido el Evangelio y haberse echado para atrás, porque viene a ser la situación de unos 7 veces peor. Dice el libro de Mateo 12:43 que una vez que el espíritu inmundo es sacado fuera de un lugar del cuerpo del hombre o de un lugar físico, ese espíritu anda por lugares áridos y secos, y de repente dice, volveré a la casa de donde salí, y regresando a esa casa dice que la encuentra adornada, barrida y bien aseada, y entonces va y toma 7 espíritus peor que él, y el postrer estado de aquella persona viene a ser 7 veces peor. Y por supuesto el mío era terriblemente mal, aunque tenía muchas cosas buenas, pero obviamente era un hombre que solo vivía pensando en el sexo, en la vanidad, en la prepotencia, en la arrogancia, en tener fama, en tener fortuna, en cómo divertirme a lo grande. Para mí, mi vida era vivir al máximo cada día como si fuese el último que iba a vivir sobre la faz de la tierra. Nunca pensé de que algún día tenía que rendir cuenta de cada una de mis acciones, ni mucho menos que Dios tenía un plan con cada uno de nosotros. Todas esas cosas yo las había olvidado. En mi corazón había una sequedad, no habían sentimientos, no habían emociones. Era un hombre ficticio, una cara demostraba a la población y en el fondo era otra persona. Muchas veces, aun cuando yo tuve que ir a funerales de amigos míos, de seres queridos,
y yo muchas veces anhelé en el fondo de mi corazón echar una lágrima, aunque fuera por hipocresía, y a mí no me salían las lágrimas porque todo aquello se había secado y yo no tenía sentimientos, yo me sentía una persona hueca. Muchas veces muchachas que se enamoraban a lo ancho y largo del territorio nacional en muchos países, ellas procuraban que yo les dijera alguna palabra de amor y nunca pasaba a decirle bonitas tus piernas, bonitos tus ojos, cualquier piropo que sonara muy bonito y elegante, pero jamás salió un te quiero, te amo, ve, me hiciste falta o algo por el estilo, porque en mí no había eso y además no podía amar porque obviamente tenía las doncellas más bonitas de cada pueblo, de cada lugar, donde quiera que pasaba iba Salvador Talavera dejando esa huella de destrucción sentimental, porque obviamente eran muchachas vírgenes, muchachas muy elegantes que muchas veces creyeron ver en mí su Romeo, el hombre de sus sueños con el cual iban a compartir el resto de sus vidas. Lamentablemente, pues, obviamente esa imaginación los llevó a cometer grandes fracasos. Y un día, mientras yo pensaba cómo verdaderamente estaba siendo regida mi vida, yo comencé a pensar de que todavía tenía algunas cuentas pendientes que arreglar. Y recordé que habían algunas personas que me las debían y por lo tanto comencé a averiguar de la mejor manera y yo dije, si yo mato a una de estas personas que estuvo involucrado en los asesinatos de mi padre y de mi hermano, pues obviamente que no tiene mayor chiste, porque entonces matar a uno más, de repente si alguien queda vivo de esa otra familia, entonces va a querer matar a otro de mis hermanos, ya somos los que hemos sobrevivido, después de ser 9 hermanos, solo 3 hermanos estamos vivos y los 3 siempre corriendo peligro porque éramos los últimos 3 principales líderes de la resistencia que nos habíamos desmovilizado y por supuesto había siempre un nivel de acechanza contra nosotros. Pero eso hizo que yo comenzara a darle rienda suelta a mi imaginación y yo decía, por supuesto decía yo que la manera que más a alguien le debe doler es saber que su enemigo se acostó con su mujer o con su hija favorita. Entonces comencé a averiguar quiénes de esas personas, si tenían hijos, si sus mujeres eran bonitas, y era otro tipo de venganza. Y eso lo comencé a hacer y eso me llenaba de placer y muchos de ellos al final se dieron cuenta de que sus hijas se habían quedado enamoradas de mí. Y que yo lo había hecho simplemente por una hazaña, lo había hecho por venganza. Nunca sí se lo hice de ver a las muchachas porque obviamente estaba seguro que ellas nada tenían que ver con ese tipo de actitudes. Pero ese era el Salvador Talavera irresponsable, el Salvador Talavera que hasta el año 2006 mantenía una doble cara, una doble personalidad. Pero mientras yo hacía mis planes, mientras yo tenía mis proyectos, Dios tenía otros planes conmigo. Por supuesto vengo siendo de una madre que aceptó a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador aproximadamente 35, 38 años atrás aproximadamente. Yo siempre sabía que en la Biblia en alguna parte, y no en una parte, en mucha parte dice que la oración del justo puede mucho. Es una oración que penetra directamente al corazón de Dios y Dios mira esas oraciones. Ahí habían siempre personas intercediendo por mí. Recuerdo que en muchos de los momentos de las cosas que yo hacía, tanto en la guerra, después de desmovilizado, a mí me preguntaban me llegaban a pedir favores que muchas veces estaban a mi alcance. Y curiosamente, yo un día me puse a pensar, qué raro, la mayoría de las personas que me piden favores son pastores evangélicos, hombres y mujeres, de que tienen problemas, pero que al final resulta que son evangélicos. Y entonces, no sé, pero la cosa es que me buscaban, yo siempre era muy amable, porque dentro de mí había una semilla hereditaria de mis padres que eran muy altruistas, de que siempre eran muy dados a beneficiar a las personas más humildes, a las personas con más necesidad, y eso yo lo traía dentro de mí, estaba en mi torrente sanguíneo, pero cada vez que yo hacía esos favores, me decían, ¿y cómo le puedo pagar? No se imagina, este favor que usted me acaba de hacer, yo gasté tantos miles de dólares, gasté tanto por esta situación, ¿cómo se lo puedo pagar? Y yo siempre les contestaba, mire, no me lo tiene que pagar. Yo en el fondo sabía de que cuando uno le hacía un favor a alguien, Dios lo miraba con agrado. Pues obviamente yo no sabía que la Biblia también decía, quien al pobre le da, a Dios le presta. Pero yo sabía que algo de eso Dios lo miraba y lo miraba de buena manera y de alguna manera también yo era como, te estoy demostrando Dios de que sí, yo hago el bien también, o sea, hago mis cosas malas por este otro lado que no te gustan a ti, pero obviamente pues, Señor, me buscan las muchachas, ¿qué culpa tengo yo? Así es que yo lo que hago, Señor, es como